Estamos de regreso. A principios de este mes se celebraron elecciones en Europa para renovar diputados en el Parlamento Europeo. Según el pronóstico y las encuestas de salida, los partidos de derecha fueron los ganadores en estas elecciones. Eso significa que el actual Parlamento será más conservador y menos verde que el actual, y sobre todo con más escaños en el poder para la ultraderecha. Los partidos de centro, como los socialdemócratas europeos, resisten ya que conservan varios escaños, pero el gran ganador sin duda fue el Partido Popular Europeo, lo que seguramente permitirá al actual presidente de la Comisión Europea seguir un ratito más en ese cargo. Y para platicar de este tema, tenemos en la línea telefónica al historiador Alfredo Ruiz Islas. Buenos días, Alfredo, gracias por acompañarnos. Al contrario, Francisco, muchas gracias por invitarme. Gracias, Alfredo. Pues a grandes rasgos, Alfredo, ¿cuáles son tus impresiones sobre el resultado de las recientes elecciones en Europa? Creo que en principio sí es una sorpresa porque, había habido como movimientos electorales interesantes en distintos lugares, ¿no? Con el avance de la derecha, pero no se veía que fuera a haber como este gran salto, ¿no? Uh-huh. Como este gran avance de los partidos como un poco más extremistas. Quizá algunos sí son como más de tirando a una derecha más radical, pero en general pensémoslo así como simplemente de derecha, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no era algo que se viera, pero a final de cuentas si examinamos como la situación, o sea, si vemos de dónde, cuáles son las bases de las que se nutre el discurso que tiene, creo que es comprensible, ¿no? O sea, creo que han pasado una cantidad de cosas como muy notorias en relación con los grandes temas que define la derecha, sobre todo la prohibición de la migración, ¿no? Y son creo yo que los que le impulsan, ¿no? Son creo que los que le dan mucho aire. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasa en Italia, ¿no? Que además creo que quienes quedaron como más a la vista fueron Marine Le Pen y Giorgia Meloni, ¿no? Son quienes más se ven y quienes más tienen como ese discurso radical, quizá un poco incendiario en términos de lo que defienden, en términos de esos que ellos hablan de los valores tradicionales de Occidente y que son los que parece, o desde esta perspectiva, contra los que atenta la inmigración. Entonces, me parece a mí que es por ahí, o sea, el gran escenario que se pinta es ¿no? O sea, es como los partidos de derecha avanzan en la medida en la que son los que defienden los valores y son los que están en contra de, y parece que la gente el electorado empieza como a resentir estas políticas como de asilo amplias que llevan a la aparición de problemas. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Creo que la derecha ha ganado muchísima presencia en prácticamente, pues si no en todos, en la gran mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Los factores que provocan este cambio de rumbo político, por así decirlo, pues son los que ya conocemos, que vienen incluso desde la crisis de migrantes del 2015, cuando estaba muy de moda la guerra civil en Siria. Y hay otros factores que también influyen muchísimo, como la oposición de la mayoría de los ciudadanos europeos, por ejemplo, por el matrimonio homosexual, por prohibir la migración. Esto es muy común, como dices, en Italia, en Francia, también en Alemania, que es un país muy pequeño y que incluso desde el 2015 Angela Merkel se aventó la bronca de darle asilo a los migrantes que no quería recibir otro país y tuvo que dar la cara por toda la Unión, y creo que ahora este es el resultado. 9 años después, creo que estas son las consecuencias, este es el rumbo nuevo que toma Europa, y seguramente vamos a ver muchos temas interesantes a partir de estos nuevos cambios, sobre todo para conservar los valores tradicionales de la Europa occidental, de la vieja Europa que todos conocemos, encabezada por Francia, por Alemania y los países que le sigan en importancia. Y tocando este tema, Alfredo, quiero preguntarte de manera muy concreta por qué los partidos políticos de derecha, aparte de estos factores, han ganado tanta presencia en Europa.
Creo que además de esto, hay algo que están observando, y es como que el desgaste de estas posturas que tienen que ver con la izquierda. O sea, algo que se ve, por ejemplo, en lugares como España, es que donde la votación fue muy particular, ¿no? O sea, es el hecho de que la izquierda no tiene quizá un discurso propio, ¿no? El caso de España es muy interesante, porque ahora lo que se vio en la última elección es que no hay como una propuesta sólida de hacer las cosas que tendrían que ver tradicionalmente con la izquierda, sino que es como el ansia de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder por el solo hecho de mantenerse en el poder, ¿no? Entonces él está dispuesto a pactar con quien sea con tal de quedarse. Entonces pactó con los nacionalistas, pactó incluso con los secesionistas, y se vuelve como un enredo ideológico que no tiene mucho sustento, ¿no? En el caso de Francia, por ejemplo, el discurso de Macron se pierde totalmente, y la derecha, me parece a mí, que si algo tiene es que es como más clara. O sea, tienen claro qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, tienen claras todas sus aversiones, tienen claras todas sus fobias, tienen claros las cosas a las que se oponen, aunque quizá la propuesta como sea, una propuesta constructiva como tal, no exista. O sea, quizá, o sea, por eso me refería yo en la anterior pregunta, me refería yo mucho a Giorgia Meloni, porque me parece que además es muy claro, ¿no? El discurso que incluso es un discurso que da cuando está en español, el discurso que da en español, y que es como muy difundido. O sea, me parece que tiene como muy claro qué es lo que no quiere, o sea, y qué es su pequeña base de cosas. Apela a la gente como de forma muy directa, apela a la gente como de manera muy sin dobleces, sin andarse por las ramas. O sea, ella habla de respetar a la familia, de respetar a los valores, la religión, etcétera, ¿no? Y son cosas que la izquierda quizá no alcanza como a ver, ¿no? Y son cosas además que le pueden achacar directamente a la izquierda. O sea, ha avanzado la derecha en lugares donde ha habido como algunos pequeños conflictos, avanzó en la derecha localmente mucho, lo hemos visto en Hungría, pero avanzó en Polonia, avanzó en Suecia, que en Suecia además el asunto de los migrantes es muy particular, y es además uno de los lugares favoritos de los migrantes, ¿no? Entonces, creo yo que este avance se explica por ahí, o sea, se explica porque hay un sector amplio, ni siquiera podríamos decir de los votantes tradicionales de la derecha, hay un sector amplio de la población europea que está empezando como a resentir la llegada indiscriminada de los migrantes, y que ante eso que siente, eso que ve, eso que le afecta, encuentra que el discurso de la derecha le dice cosas que le gusta oír. O sea, le dice cosas además que son como muy tradicionales, cosas de todos los problemas son culpa de los migrantes, todo lo que sucede es culpa de los migrantes, y los migrantes como que no ayudan, ¿no? O sea, los migrantes con estas manifestaciones luego que hacen violentas, estas manifestaciones como muy estruendosas que tienen en las plazas públicas, en las calles, esta costumbre que están tomando en distintas partes del mundo los musulmanes de ponerse a rezar en medio de las carreteras, en medio de las calles. O sea, es algo que a los otros verdaderamente les empieza como a inquietar. Y entonces dicen, ¿quién me va a dar una solución? Estos. Al final de cuentas tampoco sabemos si será una solución, ¿no? O sea, lo vimos la semana pasada con la multa que le impone el Parlamento Europeo a Hungría, ¿no? O sea, le dice, es 1 millón diario, 200 millones de entrada y 1 millón por cada día que te tardes en no aceptar migrantes, ¿no? Y la respuesta de los húngaros me parece que en este sentido, y con esto cerraría yo esta pequeña intervención, la respuesta de los húngaros es muy clara, ¿no? Es decir, o sea, no hay dinero que alcance, con el que tú me puedas multar, no hay dinero que alcance para obligarme a yo perjudicar a mi pueblo. Y entonces esta interpelación al pueblo, ¿no? Estos discursos en la línea más clásica del populismo son los que funcionan. Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Estos temas, digamos, de corte conservador son los que han impulsado a la derecha a ganar mucha presencia en varios países. Por ahí faltó también Países Bajos, que también
ha ganado muchos escaños la derecha en aquel país. Uh-huh. Y quiero preguntarte de manera muy concreta, Alfredo, ¿tú crees que el ascenso de la derecha represente una nueva corriente populista en Europa? Yo creo que en algunos lugares sí. Uh-huh. O sea, de hecho, si pensamos que el populismo, es que tenemos como siempre la idea de que el populismo es como regalar cosas, ¿no? Y se nos olvida que el populismo es construir retóricamente la figura de un pueblo al cual puedas interpelar. Así es. ¿No? Y en este sentido me parece que sí, o sea, me parece que hablar del pueblo italiano, el pueblo francés, el pueblo, o sea, y además tiene que tener como estas condiciones identitarias muy bien definidas, ¿no? Entonces me parece que desde ese sentido, sí, o sea, sí es la derecha, pero es la derecha populista que está surgiendo en ciertas partes de Europa, pero es la derecha populista que triunfó en Argentina y es la derecha populista que va a triunfar en Estados Unidos ahora en noviembre, o sea, me parece que el populismo lo tenemos que entender siempre que es de dos lados, o sea, de derecha o de izquierda, pensando en términos de a quién es al que habla y qué sujeto construye. Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo más importante, lo has comentado perfectamente. Creo que el discurso populista tiene que concentrarse en, digamos, en el destinatario, no regalar cosas y no, es exaltar al destinatario del discurso, decir que él es el bueno y en contrapartida debe haber un malo, debe haber quien pague lo que el bueno no tiene y los males que enfrenta el bueno, pues también habrá un malo que tenga que pagarlos. Yo creo que esta es la dinámica que tiene lugar en Europa y seguramente, como lo comentas, también en Estados Unidos. Tenemos un país también con muchos valores conservadores, aunque ha habido apertura, pero creo que los valores tradicionales siguen vigentes en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues con este cambio de perspectiva en Europa y con este cambio de gobierno en nuestro país, Alfredo, quiero preguntarte cuál sería la relación de México en vista de la nueva tendencia ideológica en la Unión Europea. Es complicado verlo, ¿no? Porque aunque es cierto que los gobiernos que han surgido en México, el gobierno que tenemos ahora y el que viene, que no se espera que haya como una gran cantidad de cambios, sino todo lo contrario, son de otro signo ideológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y también tienen como su buena dosis de populismo, de construcción del pueblo, y hablan siempre del pueblo. Son además particularmente refractarios en el discurso a aceptar como tratos así intensos y como profundos con quienes conciben como sus adversarios de signo ideológico, ¿no? O sea, hablando de Argentina, oímos al presidente hace unas semanas tener uno de estos rounds de sombra que le gusta protagonizar justo con Milei, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo sea el caso con Europa? Al momento no han dicho nada, al momento no ha pasado nada. Creo que hay, en materia de relaciones exteriores, creo que hay como problemas muy apremiantes, ¿no? Como el cierre de la frontera, como la inminente, bueno, ahí viene una revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces me parece que eso es como lo que más les va a como absorber la atención. Pero en algún momento yo sí creo, quizá no que haya que se enemiste el gobierno, ¿no? Pero sí va a haber como este duelo retórico, ¿no? Es como algo que se dice siempre de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Que uno y otro existen para como no para otra cosa, sino para fundamentar las políticas de cada quien, ¿no? Y para fundamentar el discurso, justo lo que decías ahora, para construirte un enemigo y que te permita tener ahí como ejercicios interesantes de retórica. Entonces me parece que por ahí podría ser, o sea, algo más radical no, porque se quiera o no, aunque se tenga un tratado de libre comercio con la Unión Europea, la realidad es que no funciona al grado que debería y no hace las cosas que tendría que hacer, ¿no? Entonces, tampoco es algo como que sea muy preocupante, ¿no? Pensando incluso que sí hay mucha dinámica con España, mucha dinámica comercial con España, pero con el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no sé, a mí me sigue pareciendo que es una cosa como marginal, o sea, no la veo como muy
algo que de verdad el gobierno, a lo que al gobierno le dé importancia. No sé, quizá me equivoque yo, pero me parece que va a ser como algo más bien, que va a aparecer en la medida en la que hay asuntos como de coyuntura. Exactamente, Alfredo, tenemos un tratado de libre comercio con Europa, pero creo que viene en segundo lugar y se le trata en segundo lugar porque el primero lo ocupa Estados Unidos. De hecho, tengo algunos amigos embajadores en Europa y sí están muy animosos con este nuevo gobierno y ven la manera de darle pues viveza a este tratado que tenemos con Europa en general. Como bien lo comentas, creo que las relaciones comerciales son más sólidas con otros países en particular, que es el caso de España. Estoy totalmente de acuerdo contigo. También podría ser el caso de Alemania, que tal vez es un buen socio de México, pero no a nivel Europa. Creo que este tratado se va a seguir manejando como en segundo lugar. Habrá diferencias en cuanto al discurso, en cuanto a la postura ideológica. Creo que este régimen de izquierda que tenemos en México, pues sí difiere en algunos aspectos de los valores de derecha que proclama Europa, y vamos a ver qué ocurre con este nuevo gobierno, vamos a ver qué ocurre con estos nuevos miembros del Parlamento Europeo, y obviamente pues lo importante es que la relación y la cooperación siga vigente entre Europa y México. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre, por tu espacio y tu tiempo para mi programa. Al contrario, sí, te agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Alfredo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.